establecen los principios como punto de partida para interpretar cualquier tipo de normas. Pero las normas no se interpretan única y exclusivamente con los principios. Pues para eso está el resto del articulado de las regulaciones, cualquiera que sea. Y es importantísimo que las normas traigan unas definiciones. ¿Por qué? Porque se supone que existe por allá un principio que es el principio de publicidad y que todos los colombianos debemos de conocer las normas, cualquier tipo de norma sea. Pero ¿qué pasa si hay una norma demasiado técnica con unos términos que no son familiares para ninguno de nosotros, o que se trata de temas muy técnicos que solamente los podría manejar una persona experta en determinada área? Entonces, ¿qué pasa? Que para eso el legislador echa mano de las definiciones. Claro, y en materia aduanera sí que hay definiciones y sí que hay elementos técnicos, lenguaje técnico, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La regulación aduanera internacional está plagada de mucho lenguaje técnico. Uno mira los documentos de convenio de Kioto revisado, que son, se los dije ya, la madre de las normas aduaneras a nivel mundial, y encuentra una cantidad de definiciones que uno tiene que ir a mirar ese mapa de definiciones aduaneras para poder entender la regulación. Entonces, principios más definiciones son el punto de partida para interpretar la norma, la regulación aduanera. Muy rápidamente, acordémonos, no solo son los principios aduaneros, los de eficiencia, favorabilidad, prohibición de doble sanción por la misma infracción o aprehensión, de seguridad y facilitación de la cadena logística de las operaciones de comercio exterior, principio de tipicidad, prohibición de analogía y prevalencia de lo sustancial. No solamente son esos principios, son los principios del CEPACA, de la ley 1437-2011, son los principios de la ley marco de aduana, la ley 1609 del 2013. Y adicional a esto, quien lo creyera, dice la ley marco de aduanas, que también hay que sumarle los principios especiales del derecho probatorio. Quienes son abogados acá y están presentes, tienen muy claros los principios del derecho probatorio. El derecho probatorio, además de los principios constitucionales legales, tiene sus propios principios. Por ejemplo, el de libertad de necesidad. Recuerden que por allá hablamos cuando una prueba es necesaria, es idónea, es una prueba conducente, que haya unidad en la prueba, que haya interés público de la función al presentar una prueba, igualdad, publicidad, contradicción. Entonces, hay más, le reitero, hay más de 30 principios para echar mano al momento de interpretar la regulación aduanera. Entonces, no nos quedemos solo con artículos incompletos, artículos que tienen vacíos, o nos encontramos muchas veces que al principio de la regulación aduanera tenemos un artículo que permite un proceso, pero por allá al final hay otro que no lo permite. Entonces tenemos una serie de dualidades de que tenemos que echar mano de los principios, y si en esos artículos encontramos definiciones que no son claras, tenemos que ir a revisar las definiciones que establece el artículo 3º del decreto 1165. Ojo, en materia de definiciones, lo primero que tenemos que echar mano es del artículo 3º del decreto 1165. Pero entonces, antes de seguir, yo quiero que miremos este casito. A ver, ustedes, me gustaría mucho saber ustedes qué opinarían de este caso. Fíjese esta pregunta, una recomendación. Fíjese una pregunta tan larga como esta, tan larga, mire que tiene 4 opciones de respuesta. Una recomendación frente a estas preguntas, y digamos que tengo información del examen pasado, que hubo postulados hasta de una hoja para hacer 1 o 2 preguntas.
recomendación, por si la quieren tomar, recomendación. Primero lean las opciones de respuesta y después lean el texto. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos da el tiempo para leer el texto, las preguntas, yo, ¿dónde fue que leí esto? ¿Dónde fue que leí lo otro? Entonces, muchas veces cuando uno va leyendo el texto, uno dice, sí, mire, aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando las preguntas, ojo, cuando las preguntas son con un supuesto tan largo, y ahorita vamos a ver otra pregunta todavía más larga. Entonces, lean las opciones de respuesta. Y cuando usted lee las opciones de respuesta, apenas está leyendo la pregunta o el supuesto que le están sugiriendo, entonces usted dice, ve, aquí está la respuesta. Esa es, digamos, una recomendación que hacen los expertos en este tipo de pruebas y es válida la recomendación para los concursos de la DIAN porque tengo entendido, como les digo, que en el último examen pasó esto. A ver, quiero que alguien, no sé, que alguien me lea para no hacerlo tan de una sola, para que lo hagamos también como un poquito más didáctico. ¿Quién me quiere leer este supuesto y las respuestas? Yo te colaboro, Moisés. Dale, Lili, léelo, porfa. Bueno. Un usuario aduanero de trámite simplificado, UTS, solicitó a una dirección seccional de aduanas del país se le autorizara un determinado trámite. El funcionario encargado revisó la regulación aduanera establecida en el decreto 1165 de 2019, modificada por el decreto 360 de 2021 y sus resoluciones reglamentarias 46 de 2019 y 39 de 2021, respectivamente, y encontró una contradicción normativa dado que, con base en un artículo determinado, se podía otorgar la autorización y en otro artículo posterior se establecía que no se podía acceder a la petición. El no otorgar la autorización le significaba al ciudadano la pérdida de una negociación internacional de miles de millones de pesos y la DIAN no contaba con doctrina alguna que aclarara la contradicción normativa. El funcionario encargado negó la solicitud porque le daba temor a ser investigado disciplinariamente. De lo anterior se puede afirmar: A. El funcionario actuó debidamente, dado que era procedente curarse en salud y evitar procesos disciplinarios. B. El funcionario debió interpretar armónicamente las normas aduaneras y aplicar los principios constitucionales, legales y reglamentarios, y de manera concreta los de justicia, buena fe y seguridad, y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior. C. El funcionario aduanero debió otorgar la autorización y dejar la observación que se apartaba de las normas aduaneras, dado que el elemento fáctico no estaba contemplado en el decreto 1165 de 2019. D. Siempre que se toman decisiones con bases en principios constitucionales, legales y reglamentarios, se está en riesgo de ser investigado disciplinariamente. Bueno, gracias, Liliana. Pues me gustaría de verdad que tener su opinión sobre cuál sería la respuesta que ustedes darían. Se dejó de compartir, ¿verdad? ¿O está compartiendo todavía? Dejaste de compartir, Moisés. Sí, eso me di cuenta. Espérame, yo vuelvo a compartir porque aquí se presentó presentó un tema. Pero entonces yo quiero que miremos
esta pregunta y que la... Ay, ¿qué pasa? A ver. Compartir, tengo un temita aquí con esto. A ver. No sé por qué no me está compartir. Ah, bueno. Ahora sí se está compartiendo. Sí, Moisés. Bueno, quisiera que ustedes opinaran, ojalá compañeros, que opinemos, porque si nadie opina, yo como que creo que no están, o no están prestando atención, o no están interesados, o lo que estamos diciendo aquí, no. Yo Pues, sinceramente no comprendo bien el tema, no, yo de aduanas no sé mucho, entonces no sé, UTS significa que usuario trámite simplificado, no sé, yo sí estoy un exactamente. poco ahí. Vea, yo lo hago que me encanta tu intervención, porque esas intervenciones me dan pie para ir aclarando muchas cositas. Cuando ustedes vean la palabra UTS, siempre sepan que se está hablando de un usuario de trámite simplificado. En los exámenes muchas veces preguntan, ¿un UTS? Dan por hecho que uno sabe que es un UTS, me hago entender. Y si uno no sabe que es un UTS, inmediatamente empezó a leer mal la pregunta. Entonces, claro, mira que tú sí sabes. Usuario aduanero de trámite simplificado. Eso es una UTS. Por eso lo coloqué entrecomillado. Entonces, yo quiero que nos vamos familiarizando con términos como UTS, que es usuario de trámite simplificado. Entonces, fíjese que ahí nos están dando un supuesto, donde un usuario de trámite simplificado, que es un usuario de mucha confianza para la DIAN, que ya pasó unos filtros y que la DIAN lo clasificó como un usuario de confianza. La gran mayoría de los UTS eran los anteriores UAP. Los UAP ya no existen, pero muchos de los UAP se convirtieron en usuarios de trámite simplificado. O sea que de alguna manera tienen un plus ante la DIAN. Fíjese que un usuario de esos llega a solicitar un servicio a la DIAN y el funcionario que está encargado de revisarlo encuentra que por un lado lo puede autorizar y por otro artículo no lo puede autorizar, pero entonces él dice, no, yo no me voy a meter en temas disciplinarios, no lo autorizo. Teniendo en cuenta que es un usuario de trámite simplificado. Dime. Una pregunta, pero Dime. ¿qué es un trámite simplificado? O sea, por favor y gracias me explica, o sea, un usuario de aduanero, listo, yo comprendo, pero ¿qué es un trámite simplificado? ¿A qué se refiere como con ese término? ¿Qué es lo simplificado? O sea, ¿qué Mira, trámites cuando utiliza él? se expidió el decreto 390, que duró muy poquito, duró del 2006 al 2019, cambiaban la figura de usuario aduanero permanente, que era una figura que le daba una calidad especial a los importadores, donde la DIAN, a quien se calificaba como usuario aduanero permanente, le permitía cancelar sus declaraciones de importación, los aranceles, 5 días después de finalizado el mes. Muchas de sus declaraciones salían para levante automático. El usuario aduanero permanente tenía ciertas prerrogativas para constituir pólizas. Entonces el decreto 390 los eliminaba y les cambió de nombre. Se llamaban usuarios de confianza. Usuarios de confianza, como lo establece el convenio de Kioto revisado, usuario de confianza. ¿Qué pasa? Que esos usuarios de confianza, pues digamos que nunca llegaron a operar porque todas estas normas se fueron diluyendo en el tiempo. El decreto 1165 ya saca del ámbito jurídico a los usuarios aduaneros permanentes y a los usuarios de confianza y deja una sola figura,
que es los usuarios de trámite simplificado, los UTS. ¿Por qué usuarios de trámite simplificado? Porque aquí a las empresas que se habiliten como UTS, como usuarios de trámite simplificado, se le van a dar esas mismas ventajas que tenían los UAPs o que tenían los usuarios de confianza que ya no existen. Van a tener la gran mayoría de sus levantes automáticos, igualmente van a poder pagar sus declaraciones dentro del mes siguiente, algunas garantías no las tienen que constituir. Entonces, simplemente el usuario de trámite simplificado es como decirle, por usted tener una categoría muy confiable ante la DIAN, le vamos a hacer que sus trámites sean todos muy simplificados, le vamos a agilizar las operaciones de comercio exterior. Pero en resumidas cuentas, un UTS es simplemente es recoger lo que era el UAP y lo que era los usuarios de confianza de las normas anteriores, que aquí quedó denominada UTS. Entonces ustedes ya no van a seguir viendo por ahí que los UAP o que los usuarios de confianza, no, van a seguir viendo la figura del UTS. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Listo. Entonces fíjese cómo frente a este supuesto, el funcionario simplemente dijo, no, y yo creo que es lo que muchos de nosotros en algún momento hacemos. No, yo voy a negar eso porque me investigan disciplinariamente. Lo que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta es que a nosotros nos investigan disciplinariamente porque sí y porque no. Nosotros tenemos doble riesgo de ser disciplinados, por acción o por omisión. Aquí él tomó la decisión contraria y digamos que se negó, pero también puede ser disciplinado porque no, digamos, porque no autorizó. O sea, el dilema de las investigaciones disciplinarias es una cosa muy compleja, porque ustedes saben que los funcionarios públicos, además de los deberes y las obligaciones que tienen los ciudadanos, la Constitución política dice que además nosotros tenemos un deber adicional por por la calidad de servidores públicos. Y por ser servidores públicos, además de eso, se nos investiga por acción y por omisión. Entonces, hay unas opciones. El funcionario actuó de manera procedente porque, claro, tiene miedo a ser disciplinado. O el funcionario lo que hizo fue interpretar las normas, los principios que están establecidos tanto en la regulación aduanera como en las demás normas que ya vimos. O simplemente el funcionario autorizar y decir, no, yo me aparto del decreto, pero voy a autorizar. Me aparto porque realmente en el decreto, en ninguno de los artículos está si se puede o si no se puede de manera clara. O simplemente uno podría decir que nosotros como funcionarios públicos nos tenemos que limitar al tenor literal de las normas y tomar decisiones absolutamente coherentes con lo que esté regulado en algún artículo. Y si no está regulado en algún artículo, como consecuencia, debemos de entender que no lo podemos autorizar. Entonces tenemos esas 4 opciones. No sé ustedes, después de lo que vimos frente a los principios, ¿cuál creen que sería la decisión que tomarían o qué opciones cogerían en esta pregunta? Yo escogería la B. Escogerías la B. Bueno, muy bien. Sí, bueno, listo. Entonces, exacto. O sea, es que para eso están los principios, se lo reitero, para usarlo cuando haya que usarlo. Ojo, no es que a todo le vamos a hacer excepción de principialidad. Excepción de principialidad es una palabra muy pues usada en derecho que significa que cuando hay alguna decisión para tomar y esa decisión o no tenemos los suficientes elementos jurídicos para tomarla
o nos parece una decisión que atenta contra el orden público o que va en contra de nuestros propios principios o, en fin, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a excepcionar esa norma que en un momento dado nos puede parecer injusta y le vamos a aplicar principios. Esa es la excepción de principialidad. Ahora no es que a todo el ordenamiento jurídico aduanero le vamos a aplicar excepción de principialidad. O sea, yo quiero ser muy claro en este sentido. Es que entonces, ¿para qué sirven los demás artículos si tenemos los principios? No, los principios son para usarlos cuando haya que usarlos, porque hay normas, hay supuestos prácticos y hay normas que se ajustan de manera perfecta al supuesto. Entonces yo no tengo que usar principios porque eso está absolutamente claro. Los principios se usan es cuando yo deba interpretar esa norma. ¿Por qué? Porque no es clara, porque tiene vacíos, porque tiene contradicciones. Para eso están los principios, para interpretarlos. Tenemos este otro supuesto. Un funcionario aduanero proyectó una decisión basada en los principios de eficacia, economía, celeridad y debido proceso. Su jefe inmediato revisó el acto administrativo y le ordenó cambiar el sentido de la decisión, dado que ninguno de estos principios hacen parte del artículo 2 del decreto 1165 del 2019. Fíjese que efectivamente el principio de eficacia, economía y celeridad no hacen parte del artículo 2. Miren que los principios aduaneros del 1165 no tiene eficacia, no tiene economía, no tiene celeridad. Miren que no. Entonces, el jefe dijo, no, es que usted no se está basando en los principios aduaneros, entonces hágame el favor y cambie el sentido de la decisión. Entonces, de lo anterior se puede concluir que el jefe inmediato está en lo cierto, dado que la interpretación de las normas aduaneras debe partir de los principios establecidos en la regulación aduanera. Bueno, el funcionario que proyectó el acto administrativo debe acatar la decisión del jefe y cambiar el sentido del acto, usando exclusivamente los principios del artículo 2 del decreto 1165. C. El jefe debe firmar el acto administrativo, así no esté de acuerdo. D. El acto administrativo está proyectado con base en derecho, dado que los principios aplicables no solo son los del decreto 1165 de 2019, sino además los de la Ley Marco de Aduanas, los del CEPACA e incluso los especiales del derecho probatorio. Entonces, qué bueno que alguien diferente, para revisar a ver el interés en el curso, me opinara. Quisiera que alguien diferente me opinara, ¿qué respondería? Moisés, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Para mi concepto es la B. Sí, ¿por qué defiendes esa opción? Cuéntame, ¿por qué la defiendes más que las otras? Bueno, la C y la D se descartan porque, ¿sí? No, el jefe no va a firmar ese acto. El acto, el acto administrativo está proyectado con base en derecho, dado que esa también pues se descartaría, la C y la D. Y la B, pues el funcionario que proyectó el acto administrativo debe acatar la decisión de jefe y cambiar el sentido. Sí, porque ahí le está diciendo que se basa en los principios del artículo 2 del decreto 1165. Y como no están señalados ahí en el artículo 2, pues. Bueno, listo. Qué bueno que alguien me diera otra opinión. Que tenga otra opinión. Gracias, muy válido. Y voy a hacer una observación por lo que tú estás diciendo. La estrategia de descartar respuestas es muy buena y por ejemplo a mí me ha funcionado. Y es que cuando ustedes se encuentran con este tipo de preguntas, normalmente hay una o dos preguntas, normalmente casi siempre hay dos preguntas que no tienen casi que nada que ver
hay dos respuestas, perdón, dos respuestas que no tienen nada que ver con la pregunta y la estrategia de descartar las preguntas que uno considera que son como más descabelladas, por así decirlo, y concentrarse en revisar las dos que usted considera que tienen como más opciones. Eso es una buena estrategia. Bueno, no sé, alguien más que de pronto quisiera opinar cuál sería la respuesta. Moisés, un paréntesis, por favor. Sí. Recordarle a los compañeros que si tienen dudas pueden escribirlas en el chat. Bueno, y al final de la charla se le resuelve. Lo otro es, Moisés, puedes estar revisando el chat porque, por ejemplo, un compañero participó y dio la... Liliana, te voy a pedir el favor de que me estés revisando el chat, porque como tengo la presentación abierta, no estoy mirando el Perfecto, chat. entonces yo te colaboro con eso. Tú Y me lo otro es ayudas con lo decirle a del los chat, compañeros, Moisés, que eso es un grupo de estudio. O Sí. sea, aquí hay personas que no tenemos ni idea de aduanas, entonces simplemente estamos aquí compartiendo, amigos que nos reunimos a estudiar, a compartir conocimiento, a aportar. Si tenemos dudas, no tengamos ningún temor de preguntar, de equivocarnos, porque esa es la Claro. función de esto. Entonces, De eso se relajados trata. y tranquilos. Bueno, hay un compañero que nos dice que la D. Fernando Paniagua nos dice que la D. Ujú. Luis Fernando dice que la D. Bueno, muy bien. Les insistí en la clase pasada y les reitero hoy y que sean cositas que no se nos olviden. Cuando estamos hablando de aplicar los principios aduaneros, no solamente son los del decreto 1165. Es más, es la misma ley marco de aduanas la primera que genera los principios. Y la ley marco de aduanas la que dice, además de los principios de la ley marco de aduanas, tenga en cuenta los principios del CEPACA, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tenga en cuenta los principios del régimen de aduanas, o sea, el decreto 1165, y tenga en cuenta los demás principios especiales del derecho probatorio. Ahorita lo había dicho al principio, entonces, es muy bueno, me estoy volviendo cansón con esto, pero es que hay veces que hay que reiterar para que no se nos olvide. No importa que el funcionario haya hecho alusión a unos principios que no son exclusivamente los del decreto 1165. Hizo alusión a principios de la ley marco de aduanas y el CEPAC. Y entonces, en ese sentido, el funcionario está tomando una decisión basada en derecho. El funcionario está tomando una decisión basada en derecho porque no quiere decir que es que usted tenga siempre que aplicar un principio del decreto 1165. No, usted puede que aplique un principio de la ley marco de aduanas, un principio del CEPACA y uno del derecho probatorio y no aplique ninguno del 1165. O todos los que aplique sean del 1165, o todos los que aplique sean del CEPACA, en fin. Pero finalmente, es en materia de aplicación de principios aduaneros, se pueden aplicar todos estos principios, pero yo les decía, tenemos más de 30 principios para aplicar, y con esos 30 principios que tenemos para aplicar, tenemos como cubrir muchos vacíos y contradicciones normativas. ¿Listo? Espero que haber sido claro. Entonces, en efecto, sí, la respuesta correcta aquí sería la D. Ok, gracias, Moisés, por la aclaración. Dale, con mucho gusto. Ok. Ahora vamos con, a ver, con otro supuesto aquí. Fíjense, aquí es donde yo les decía, nos vamos a encontrar con preguntas de este tipo. Vea, usted lee la pregunta y usted leyendo esa pregunta se demora un rato. Le recomiendo, leamos las respuestas y después leemos la pregunta. Las respuestas son A. Con base en lo anterior se puede afirmar que la decisión del funcionario fue acertada y dio correcta aplicación a los principios enunciados. B. Debió realizar la aprehensión.
C, debió llamar al jefe inmediato para preguntarle si hacía o no hacía la aprehensión. D, los principios aduaneros solo se aplican en los actos administrativos, no en los procedimientos. Por tal motivo, la decisión de no hacer la aprehensión fue desacertada. Entonces, mire que nosotros decimos, bueno, me están preguntando si esa decisión fue acertada o no. Un funcionario adscrito a la División de Fiscalización Aduanera, en desarrollo de un operativo de control aduanero, encontró, pónganle mucho cuidado a todos estos datos que les voy a dar, que aproximadamente el 98% de la mercancía estaba en el almacén, se encontraban paradas en declaraciones aduaneras. Sin embargo, encontró una mínima cantidad de mercancía sin documentos que amparen su legal introducción al país por valor de 500.000 pesos. El usuario aseguró que debía solicitar las declaraciones a Almacenes Éxito, que fue el importador de la mercancía, y efectivamente aportó las facturas de compra expedidas por el importador. Aportó las facturas, no las declaraciones, que es donde realmente se verifica si la mercancía está declarada o no. Pero efectivamente aportó las facturas. El funcionario analizó el costo del desgaste administrativo del proceso. Una aprehensión así pequeña, de una cuantía baja, tiene un decomiso directo. Después vamos a ver qué significa decomiso directo. Dura 3, 4, 5 meses ese proceso. Los costos de los bodegajes que debía asumir la entidad por mes de almacenamiento eran de 350.000 pesos por mes. Además de los riesgos asociados al almacenamiento y custodia de la mercancía. Ustedes no se imaginan los temas tan tenaces que hay cuando en la unión temporal que tiene contratada la DIAN para guardar las mercancías, se roban la mercancía o la mercancía se daña. Eso es un tema gravísimo. Asimismo, se trataba de mercancía que debía ser destruida y la DIAN debía asumir el costo de la destrucción. Normalmente, cuando hay destrucciones, los costos los asumen los usuarios, pero un usuario no va a asumir el costo de una aprehensión con plena seguridad. Aquí creo que hay compañeros del área de logística, del grupo de logística, y me pueden dar fe de que en los depósitos hay muchos abandonos porque el usuario, fuera de perder su mercancía, no va a asumir el costo de una destrucción. Con base en estos elementos, tomó la decisión de dar aplicación a los principios de economía y buena fe y se abstuvo de realizar la aprehensión. Además, previo a la decisión, el funcionario revisó la base de datos de infractores y no encontró anotaciones frente al usuario aduanero. Adicionalmente, las demás declaraciones efectivamente aparece como importador Almacenes Éxito. O sea, en el 98% eran declaraciones del Éxito y efectivamente la mercancía estaba amparada. Entonces, con este postulado nuevamente se pregunta, ¿la decisión del funcionario fue acertada y dio correcta aplicación a los principios? ¿Debió realizar la aprehensión? ¿Debió llamar al jefe inmediato para preguntarle si hacía o no hacía la aprehensión? Los principios aduaneros solo se aplican en los actos administrativos, no en los procedimientos. Por tal motivo, la decisión de no hacer la aprehensión fue desacertada. Entonces, no sé si alguien quiere opinar o si Liliana hay alguna opinión en el chat. Voy a Buenas mirar. tardes, Moisés. Humberto. Tiene la Buenas tardes, palabra. Humberto. compañeros. Buenas tardes. Gracias, Liliana. ¿Cómo estás, Humberto? Bien, gracias, Moisés. Moisés, no, yo pienso que ahí la respuesta sería la A. Porque digamos que en el contexto del tema de los principios, esos principios que tenemos ahí, los que están en la ley marco de aduanas, pues no están encasillados a que se apliquen solo al procedimiento administrativo. Digamos que las operaciones de comercio exterior en algunos momentos nos lleva a que haya que tomar decisiones si se autoriza o no una operación. Entonces yo pensaría que la respuesta correcta para este ejercicio sería la A, porque digamos que el funcionario también hizo un ejercicio bien interesante que fue sopesar el desgaste administrativo que generaría
realizar una aprehensión por una cuantía mínima, que yo creo que finalmente llevaría a que si uno realizara la aprehensión, pues los costos se incrementarían mucho más frente al valor de la aprehensión. Entonces creo que la respuesta sería la A. Muy bien, muy bien. Muy bien, Andrés, gracias. Gracias, Humberto. En la por misma tu- línea está Luis Fernando Paniagua, Tascón. Él está de acuerdo que es la A. Bueno, listo, sí, muchachos, vea, también en estos temas, ustedes se imaginan que uno, pues no sé si aquí habrán jefes creo que sí hay algunos jefes. Ustedes se imaginan donde uno como jefe de una división como fiscalización o como jurídica, lo estén llamando todo el día a los funcionarios a decirles se hace una aprehensión de 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos. O sea, nosotros tenemos que tomar una posición profesional, tener criterios y no tener criterios alejados de elementos de juicio, digamos, coherentes. Y un elemento de juicio absolutamente coherente son los principios. Claro, pues en este caso la decisión estuvo acertada, porque ustedes se imaginan en un control que pueda hacer a los que le tienen tanto, bueno, todos le tenemos miedo a las investigaciones, pero la Contraloría puede decir, entonces la DIAN hizo aprehensión de una mercancía que costaba 500.000 pesos y terminó pagando 2 millones o 3 millones por bodegaje, terminó pagando tanto por la destrucción, terminó pagando por el transporte tanto, o sea que una aprehensión fuera el desgaste administrativo del funcionario que tuvo a cargo ese expediente, una aprehensión de 500.000 pesos terminó asumiéndosele unos costos anexos de 3, 4, 5 millones de pesos. Entonces, para ese tipo de cosas también son muy importantes los principios para la toma de decisiones en un momento dado. Y hay que hacerlo, hay que tomar nosotros, los funcionarios aduaneros, somos funcionarios que nos toca en un operativo, en un puesto de control, tomar decisiones. Y este tipo de decisiones son decisiones absolutamente válidas y si están enmarcadas en la aplicación de principios, estamos actuando en derecho y no tiene por qué haber ningún reproche a nuestra conducta porque digamos que efectivamente la decisión estuvo bien tomada. Si alguien tiene alguna opinión en contrario, pues también me gustaría escucharla o discutirla o bueno, porque como lo dijo Liliana, en esta partecita, en esta de las preguntas, digamos que las demás preguntas las podemos mirar al final, pero cuando me dedico a estas preguntitas, ahí sí me gusta que me opinen en la parte de la pregunta, porque es muy válido escuchar las opiniones. Bueno, entonces ahora vamos con las definiciones. Recuerden, les reitero, principios más definiciones son el punto de partida para la interpretación de la regulación aduanera. Muchas de los vacíos normativos que están en los artículos los vamos a encontrar en las definiciones. ¿Por qué? Porque es que ustedes van a encontrar en los artículos un término como, por ejemplo, abandono legal, abandono voluntario. En el artículo no va a encontrar abandono legal, que es la situación en que se encuentra una mercancía cuando vencido el término de permanencia establecido para cada depósito no ha sido reembarcada. No, usted eso no lo va a encontrar en el artículo. Usted en el artículo única y exclusivamente va a encontrar cuando la mercancía quede en situación de abandono legal, tal cosa, pero no le va a dar la definición. Usted tiene que venir al artículo tercero a mirar las definiciones como tal. Entonces, vamos a encontrar una gran cantidad de definiciones. Yo contaba así por encimita y son más o menos 100 definiciones, pero 100 definiciones que los invito a que cada uno las estudie, las lea, y para la próxima sesión que estaba pensando Liliana,
yo la semana entrante voy a tener unos compromisos, pero yo sacaría, o sea, no voy a estar pues acá, pero sacaría un espacio el lunes a esta misma hora para no interrumpir las capacitaciones. Entonces, les propondría o hacerla el lunes a esta misma hora o ya dentro de 15 días, como lo consideren. Pero bueno, si quiere ahorita lo discutimos. Pero si quisiera que para la próxima sesión miremos todas esas definiciones que están en el artículo 3 y comencemos la capacitación refiriéndonos a esas que a ustedes les resultaron un poco difíciles de entender, un poco más complejas, porque son aproximadamente 100 definiciones y si las vemos todas, pues no vamos a alcanzar a adelantar mucho que digamos. De todas maneras, yo sí saqué las definiciones que nos han generado mucha controversia, mucha dificultad, que han sido objeto de conceptos, de pronunciamientos, porque son temas absolutamente controversiales. Y una, por ejemplo, es la definición de análisis integral en el control previo, simultáneo y posterior. Entonces, normalmente cuando a una mercancía se le puede hacer análisis integral a la mercancía con base en sus documentos soportes y en las declaraciones aduaneras, entonces normalmente esta mercancía es posible legalizarla, normalmente. Entonces, por eso es que ha sido tan complejo este término, porque entonces muchas veces los funcionarios consideramos que no aplica análisis integral y el usuario, con los argumentos que sea, nos dice que sí, que le tenemos que aplicar el análisis integral. Entonces, incluso este tema del análisis integral fue objeto de modificación por el decreto 360, en el artículo primero del decreto 360, se tuvo que aclarar. Entonces, el análisis integral, en el artículo primero del decreto 360, dice que el análisis integral en el control previo, fíjese que hay varios tipos de control previo y control simultáneo o posterior. En el control previo es el que deberá realizar la autoridad aduanera confrontando la información que obra en los servicios informáticos con la contenida en los documentos de viaje y en los documentos que soportan la operación comercial o en certificaciones emitidas en el exterior por el responsable del despacho para establecer si hay inconsistencias y si los mismos están o no justificadas en el control previo. ¿Qué es el control previo? Es el control que se hace antes de someter la mercancía a un régimen aduanero. En otras palabras, es el control que hace la división de carga. Ese es el control previo. El control que hace la división de carga. Recuerden que carga ya es una división. Antes era un grupo interno de trabajo, ya es una división. La división de carga hace control previo. Antes de que la mercancía es sometida a un régimen aduanero, importación, exportación, tránsito aduanero. Incluso creería yo que el tránsito aduanero es un régimen temporal, por así decirlo, porque el tránsito aduanero lo que permite es que la mercancía sea desplazada a un lugar de almacenamiento para después presentar la declaración respectiva. Entonces, yo considero que el control previo, en algunos casos, no sé, aquí está no sé si estará el doctor Hugo Vélez, que pensaba estar, o Andrés, que opinan si en el tránsito aduanero se puede hacer control previo. Yo creería que se podría porque en definitiva la mercancía no sea, aunque se sometió a un régimen aduanero,
que es el régimen de tránsito, pues en el tránsito aduanero podría uno también validar la información de los sistemas informáticos con los documentos de viaje, los documentos de la operación comercial y las certificaciones en el exterior. No sé si qué opinión tendrían al respecto. ¿Para qué? Para determinar si hay inconsistencias. Y si hay inconsistencias, pues si esas inconsistencias están o no están justificadas. De pronto tampoco quiero irme muy en profundidad al tema porque pues encuentro que tenemos compañeritos de impuestos. Quisiera hacerlo con un lenguaje lo más sencillo posible. Este control previo es cuando la mercancía arriba al territorio aduanero nacional. Y cuando el buque ya está en la plataforma, en la plataforma del puerto, o cuando el avión ya está en el sitio de parqueo en el aeropuerto, en la plataforma aeroportuaria, o cuando el camión está en el punto de frontera, y el grupo de carga, perdón, el grupo no, la división de carga apenas va a comenzar a hacer la verificación de todo el proceso de arribo de la mercancía al territorio aduanero nacional. Es el primer contacto con la mercancía, el control previo. Ese es el control previo. Entonces, cuando efectivamente se encuentren mercancías que el grupo de la división de carga encontró inconsistencias y esas inconsistencias no están justificadas, pues este grupo de carga puede validar con los documentos de viaje. Los documentos de viaje son los documentos, como su nombre lo indica, con que viaja la mercancía. Después lo vamos a ver con más detenimiento. La mercancía viaja con un manifiesto de carga y viaja con unos documentos de transporte. Estos documentos de transporte en el modo marítimo se llaman conocimiento de embarque o BLs. En el aéreo se llaman guías aéreas. En el multimodal son documentos de transporte multimodal. En fin, después vamos a mirar en el terrestre las cartaporte internacional, pero bueno, el nombre genérico que se les da son documentos de viaje. Entonces, se revisan esos documentos de viaje, se revisan los documentos con que viene la mercancía de la operación comercial, que normalmente es la factura, pero no exclusivamente. Ojo con eso. Los documentos de la operación comercial, fíjese que aquí no dice factura. Puede ser que la operación comercial fue un leasing, entonces viaja el contrato de leasing. Puede ser que fue una devolución de una mercancía, entonces puede ser que lo que venga sea una nota crédito, en fin. Nosotros creo que tenemos opciones de que son los documentos equivalentes a una factura, todos esos son documentos de la operación comercial, y certificaciones emitidas en el exterior. ¿Por qué? Porque muchas veces las inconsistencias las puede aclarar el exportador en el exterior. Entonces, en este control previo se pueden aceptar estas certificaciones. ¿Para qué? Para hacerle análisis integral y que esa mercancía en un momento dado o habiéndose subsanado las inconsistencias pueda continuar con el proceso. O ante una posible aprehensión, pues se pueda presentar declaración de legalización con o sin pago de rescate, dependiendo más adelante de otro tipo de cosas. Y el control simultáneo o control posterior. ¿Cuál es el control? El control simultáneo es el que se hace en el grupo de importaciones. En el grupo de importaciones, cuando ya la mercancía se sometió al régimen de importación. Los inspectores en importaciones hacen control simultáneo porque se apertura un tiempo en el cual se debe de desaduanar la mercancía.
se debe nacionalizar. El término correcto del Convenio de Kioto es desaduanamiento, pero sin embargo aquí seguimos utilizando el término nacionalizar. Si a ustedes les llega a aparecer el término desaduanar o desaduanamiento, sepan que simplemente es nacionalizar la mercancía. Y nacionalizar la mercancía es someterla a todos los procesos y procedimientos aduaneros de presentación de una declaración de importación, pagar los impuestos, hacer la inspección para que obtenga un levante y la mercancía ya se le pueda dar la disposición. ¿Eso dónde se hace? En el grupo de importaciones. Importaciones sí es un grupo, importaciones continúa siendo un grupo interno de trabajo que hace parte de la división de operación aduanera. Entonces, importaciones hace control simultáneo. Y fiscalización aduanera, nos recuerden que fiscalización quedó conformada por fiscalización y liquidación. El área de fiscalización hace control posterior. Control posterior. Entonces, control previo, simultáneo y posterior. Espero haber sido claro con este tema. Porque en el control posterior, o sea, el control que hacen los inspectores y el control que hace el área de fiscalización, también aplica en el análisis integral. Y aquí el análisis integral, ¿cómo aplica? Confrontando la declaración aduanera. La declaración aduanera, que es la declaración de importación. El decreto 1165 no define declaración de importación, no define declaración de importación, ni define declaración de tránsito aduanero, sino que le da un nombre genérico de declaración aduanera. ¿Y con qué se debe de comparar esa declaración aduanera? Siempre las declaraciones, siempre el análisis integral como tal, hay que partir de la mercancía. Siempre se partirá de la mercancía. Y es confrontar esa declaración de importación con los documentos soportes, que los documentos soporte, ha dicho la doctrina, que son los documentos de la operación de comercio. Y lo tengo en otro colorcito porque hay quienes han creído que el control posterior y el control simultáneo se hace con los documentos soportes de la declaración de importación. No, los documentos soportes de la operación de comercio. Y la operación de comercio no necesariamente son documentos soportes de la declaración de importación. Vamos a ver más adelante que la declaración de importación tiene unos documentos soportes. Pero, por ejemplo, si yo con mi proveedor en el exterior, si yo le vendo a él materia prima y él me vende a mí un producto terminado, puede que yo tenga un contrato con él para proveerle y que él me pague con producto terminado. Y eso puede ser un documento soporte de la declaración de la operación de comercio exterior y no es documento soporte de la declaración de importación. O sea, lo que yo quiero aterrizar acá es que esto se amplía, la doctrina amplió el concepto de documentos soportes, en el sentido en que documentos soportes no solo son los de la declaración de importación, sino que son los documentos soportes de la operación de comercio exterior. Y en este sentido, cuando usted tiene la mercancía, tiene una declaración aduanera y tiene unos documentos soportes de la operación de comercio exterior, usted puede determinar si hay errores en la cantidad de mercancía. Y con esos documentos y con ese análisis integral puede justificar por qué hay esos errores. O hay errores u omisiones en la descripción de la mercancía que no conlleve a que sea mercancía diferente. Vea, ese concepto de mercancía diferente, lo vamos a ver, es un concepto también que nos ha traído muchos problemas a los funcionarios aduaneros, porque ¿qué es mercancía diferente? Mercancía diferente. Si una mercancía es considerada diferente, es otra mercancía y no hay pie a hacerle control posterior, no hay ninguna opción de poder otorgar una autorización, que en importaciones esa autorización se llama levante,
y simplemente hay que ceñirnos muy bien al concepto de mercancía diferente para saber si aplica o no aplica ese análisis integral en el control previo, simultáneo y posterior. En conclusión, el análisis integral es que yo encuentro unas inconsistencias, unos errores no justificados en carga, o encuentro en importaciones y en fiscalización que unos errores en cantidad o unos errores en descripción, y lo que hago es que no tomo la decisión de inmediato, sino que hago un análisis de unos documentos, de los sistemas informáticos, y con ese análisis integral, si encuentro justificado el error, justificadas las inconsistencias, o puedo determinar que en realidad la mercancía sí está completa y está efectivamente declarada y que no se trata de mercancía diferente, simplemente con ese análisis integral yo puedo autorizar el levante, o si me están presentando una declaración de legalización, yo puedo pues autorizar la declaración sin pago de rescate cuando hay ese análisis integral. Pagar rescate, ¿qué es? No es que alguien esté secuestrado, no, es un término también. El pago de rescate es una sanción. Lo que pasa es que en términos aduaneros es declaración de legalización con pago de rescate. Quiere decir que tiene que pagar un valor por una multa. Sin pago de rescate es una declaración de legalización donde no se tiene que pagar multa. Pero el término aduanero es rescate, para que lo tengamos bien presente. Entonces, fíjese, aquí les voy a hablar entonces de qué es mercancía diferente. Mercancía diferente, la mercancía diferente es cuando es una mercancía de distinta naturaleza. Si yo en una declaración, en un documento de transporte, leo celulares y voy y destapo la mercancía y hay computadores, pues eso es mercancía diferente. Es de distinta naturaleza. Si yo veo textiles y voy y abro si en el documento de transporte, en las declaraciones aduaneras dice textiles, y voy y miro la mercancía y encuentro alimentos, eso es de distinta naturaleza, diferente naturaleza. Eso es mercancía diferente. Cuando se trate de otra mercancía, normalmente para saber que una mercancía, que se trata de otra mercancía, hay que hacerlo mediante estudios, análisis o pruebas técnicas. ¿Por qué? Porque pues tendría uno que saber de todos los sectores de la economía, de la producción, y eso es muy difícil. Para eso tenemos el laboratorio. El laboratorio nos dice a nosotros si efectivamente ese textil si tiene 50% algodón y 50% poliéster. Entonces tenemos que echar mano de estudios, de análisis, pruebas técnicas para saber si se trata de otra mercancía. Y si se trata de otra mercancía, entonces decimos que es mercancía diferente. Cuando hay error u omisión en el serial, los seriales son únicos e irrepetibles. Usted no puede encontrar dos mercancías con el mismo serial. Usted puede encontrar el mismo modelo y puede encontrar la misma referencia, pero nunca el mismo serial. Cuando hay error u omisión sobre los seriales, aplican el análisis integral cuando usted ve que el serial correcto, está en alguno de los documentos de los que le hablé en la diapositiva anterior, relacionado con el análisis integral. Y es que muchas veces hay mercancía diferente porque pues somos seres humanos y digitamos mal. Encontramos errores en digitación, en los documentos de transporte, en las planillas de envío. Encontramos descripciones erradas e incompletas en las declaraciones de importación, en las facturas de nacionalización. De humanos es errar, pero para eso tenemos que echar mano de ese mismo concepto de análisis integral para determinar de que no estamos frente a mercancía diferente, que no implique distinta naturaleza. Reitero, distinta naturaleza. ¿Cuáles son las naturalezas? Textiles,
calzados, confecciones, químicos, electrodomésticos, maquinaria. Entonces, si yo voy y encuentro una maquinaria y me declaran electrodomésticos, es distinta naturaleza. Si encuentro confecciones y me declaran textiles, es distinta naturaleza. Si encuentro calzado y voy y miro químicos, es distinta naturaleza. Eso es mercancía diferente. Cuando es de la misma naturaleza, no estamos frente a mercancía diferente. Si usted encuentra, por ejemplo, un televisor de 20 pulgadas y me están describiendo un televisor de 50 pulgadas, finalmente es un electrodoméstico, no estamos hablando de distinta naturaleza. No les voy a hablar más de mercancía diferente porque es un tema bastante técnico. Yo tengo unas diapositivas para quien, estas diapositivas que les estoy mostrando me explican mucho más el concepto de mercancía diferente y de análisis integral. Aquí lo tengo y se los voy a compartir al finalizar el curso para que lo tengan o para que los compañeros de operación aduanera y de la división de viajeros tengan mejores elementos de juicio, pero no voy a como ahondar un poquito más, simplemente voy a dar unas conclusiones sobre definiciones de análisis integral y de mercancía diferente. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Para ver si fui lo suficientemente claro, debemos de tener estas conclusiones lo más precisas, porque les soy sincero, el tema de análisis integral y de mercancía diferente cada vez le nace una idea diferente y cada vez doctrina dice una cosa, y entonces, pero por el momento podemos concluir frente a análisis integral y mercancía diferente que el análisis integral procede en cualquier tiempo y cuando se puede hacer análisis integral no se paga rescate. En análisis integral no solo aplica sobre los documentos o por de la declaración aduanera, sino que aplica también sobre los documentos que son operación, justifican o sobre la operación de comercio exterior. No procede análisis integral cuando la mercancía declarada frente a la inspeccionada sea diferente. Se considera que una mercancía es diferente cuando es diferente en su naturaleza. Hay errores u omisiones en serial y que no se puede hacer análisis integral. Frente a errores u omisiones en la serie o descripción errada incompleta y sea posible aplicar análisis integral, no aplica aprehensión y se puede presentar declaración de legalización sin pago de rescate. En el caso de los seriales, cuando se puede hacer análisis integral, simplemente se presenta una declaración de legalización sin pago de rescate, es decir, sin pago de ninguna sanción. En la aplicación del decreto 1165 prevalece el artículo 295, eso no voy a ahondar en eso, eso es para otro tema diferente, pero después con quienes quieran ahondar en el tema lo miramos. La definición de descripción errada o incompleta en declaración aduanera o factura en relación distinto al serial, que no conlleva que se trate de mercancía diferente, eso es reiterar que la decisión errada o incompleta se le puede aplicar análisis integral siempre y cuando no sea mercancía diferente. También el decreto 360 le dio un alcance más amplio al concepto de efectos personales, diciendo que son productos nuevos o usados que el viajero pueda necesitar para su uso personal. Porque le hacen énfasis del viajero, porque muchas veces los tripulantes traían mercancías nuevas, electrodomésticos, en fin, y los tripulantes nos decían, pero ¿qué si estos son mis efectos personales? Entonces, ¿qué pasa? Que los tripulantes solamente pueden llevar los elementos que requiere para un viaje, pero no los tripulantes no pueden llevar consigo o no tienen derecho a los derechos que tienen los viajeros, no pueden traer ningún tipo de mercancía diferente a lo que se requiere para hacer un viaje en normales condiciones en su calidad de tripulante. Y también hace alusión a efectos personales que son mercancías que no constituyan expediciones comerciales. ¿Qué es una expedición comercial? Según el artículo 266, 10 unidades de la misma clase por viajero.
ese tema de la misma clase también es para echarle un poquito de análisis, porque ¿qué consideramos de la misma clase? Pues hemos dicho que la misma clase es diferente a la misma naturaleza. Entonces, por ejemplo, si calzado es la misma naturaleza, pero la misma clase, por ejemplo, podríamos decir que son tenis, que son sandalias, en fin. Trámite aduanero, reemplazo a formalidades aduaneras. ¿Por qué? Porque teníamos mucha controversia cuando en las normas se hablaban, por ejemplo, en el régimen de exportación, que nos lo va a exponer Andrés Yepes, experto en el tema. Se presentaba un tema con la exportación de oro o con la exportación de cualquier mercancía que no cumpliera con las formalidades aduaneras. Entonces, muchos abogados recurrían ante la entidad diciéndonos, bueno, ¿qué significa formalidades aduaneras? Y entonces, como nos vimos en ese rollo tan grande de que no éramos precisos en explicar qué significaba formalidades aduaneras, se debió cambiar el término por trámite aduanero. ¿Y qué es un trámite aduanero? Es el conjunto de pasos, acciones, diligencias que deben llevarse a cabo en el marco del procedimiento aduanero desde su inicio hasta su culminación. Una definición que fue ajustada es la de dispositivo de trazabilidad de carga. ¿Por qué? Porque antes en el decreto 1165 estaba dispositivo electrónico de seguridad, y el dispositivo electrónico de seguridad simplemente es como un precinto, como un chip, y el dispositivo de trazabilidad de la carga es mucho más que un chip. Además de ser un equipo electrónico que se exige la autoridad aduanera y que se coloca en los medios de transporte y que asegura la integridad de la carga, ese equipo permite hacerle la trazabilidad a la carga. ¿Dónde viene el contenedor? ¿Qué pasó? Que ese contenedor, que ese camión siguió esa tractomula siguió por una ruta diferente, porque se está demorando en un pueblito tanto tiempo, porque no ha llegado. Entonces, es mucho más que un simple dispositivo electrónico de seguridad, sino que es un dispositivo que permite la trazabilidad de toda la carga, y por eso a la definición se le completó y se modificó para hacerla mucho más integral. El concepto de mercancía presentada es un concepto que no fue modificado por el decreto 360, sino que es del 1165, pero es también un concepto que nos ha traído muchas dificultades. Porque, ¿qué pasa? Que cuando una mercancía no es presentada, es una mercancía que procede de la aprehensión y el decomiso y ni siquiera se puede legalizar. Pero cuando la mercancía se considera presentada, sí se puede legalizar. ¿Y cuándo es mercancía? ¿Cuándo se considera que es mercancía no presentada? Cuando es mercancía de procedencia extranjera que ingresa por lugares no habilitados. Eso es mercancía presentada, ingresa por lugares habilitados. Es decir, si una mercancía ingresa por un puerto hechizo por allá, por una trocha marítima en turbo, eso es mercancía no presentada porque no está ingresando por un lugar habilitado. Los lugares habilitados son habilitados por la DIAN y es por donde puede ingresar mercancía del exterior y que viene relacionado en un manifiesto de carga y está amparada en unos documentos de transporte, y que fue puesta a disposición de la autoridad aduanera en las oportunidades que más adelante vemos. Es decir, el transportador le notificó a la DIAN que llegaba un documento, que llegaba un medio de transporte, le notificó que llegó y le notificó que ya está ahí y que se la pone a disposición. Eso es mercancía presentada. Si la autoridad aduanera llega y encuentra una mercancía que está ahí, pero que no se supo cómo llegó, eso es mercancía no presentada. Y hay otros eventos que los establece el decreto 1165, que después podemos hacer, cuando se estén mirando las declaraciones de legalización, se puede hablar un poquito de eso. Y por qué es importante tener en cuenta si una mercancía es presentada o no es presentada, para saber si procede o no procede la legalización, para saber si se le hace aprehensión.
O para saber entonces si esa legalización que va a presentar es una legalización voluntaria, porque el usuario se dio cuenta que esa mercancía está no presentada, pero la quiere presentar voluntariamente, o es provocada porque fue el funcionario aduanero el que se dio cuenta que hay una mercancía que no cumple con los presupuestos normativos. O si se trata de mercancías que no cumplen con restricciones legales o administrativas. Entonces es muy importante tener claro el concepto de mercancía no presentada. Para finalizar el día de hoy, voy a mirar estas tres preguntitas rápidamente. Cuando en un artículo de la regulación aduanera hace alusión a un término que no es claro, el funcionario aduanero debe ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscar qué significa e interpretar la norma de acuerdo a dicho significado. A. B. Antes de ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua, debe consultar si el término desconocido se encuentra regulado por el artículo 3º de la Ley General de Aduanas. Y si no está regulado en dicha ley, debe ir a la doctrina tributaria. C. Antes de ir a la RAE, debe consultar si el término desconocido se encuentra, hay un errorcito ahí, se encuentra regulado por el artículo 3 del decreto 1165, modificado por el 360. Si no se encuentra en dicha regulación, debe consultar si existen conceptos en la doctrina aduanera. Recuerden, compañeros, que la doctrina es fuente oficial de interpretación aduanera y a los funcionarios nos obliga, a los usuarios no, pero nosotros como funcionarios de la DIAN, así no estemos de acuerdo con la doctrina, con los conceptos de la DIAN, estamos obligados a aplicarlo. Y la otra opción, debe interpretarlo de acuerdo al sentido común. Pues revisen las respuestas y bueno, les dejo, dentro de 8 días me cuentan cuál creen ustedes que es la respuesta correcta. Un funcionario de la división de carga se niega a realizar análisis integral y no acepta una certificación del proveedor en el exterior, en el que indica que los 3 primeros dígitos que están impresos en la mercancía corresponden a un prefijo para control interno de producción de la empresa. Es un caso real, esto pasó, que el funcionario fue y revisó y el serial tenía 3 dígitos y una rayita, y luego el serial. Entonces se presentó esa controversia. Entonces, de acuerdo con lo anterior, la decisión del funcionario fue correcta, dado que el control posterior no se aceptan certificaciones del exterior. O sea, acuerden que el funcionario de carga se negó a realizar el análisis integral. Correcta, dado que en el control posterior no se aceptan certificaciones del exterior. Acertada, porque en el control posterior se realiza análisis simultáneo con base en los sistemas informáticos. Correcta, porque la certificación no fue aportada en el momento establecido. D. El funcionario debió aceptar la certificación, dado que estaba en el marco del control previo. Ahí se las dejo también y dentro de 8 lunes la desarrollamos. Sobre las definiciones del artículo 3º del decreto 1165, modificado por el 360, es válido afirmar. Solo sirven de manera enunciativa en el ordenamiento jurídico. La regulación aduanera se interpreta con base en ellas, en esas definiciones. Es por esto que se integra al cuerpo normativo correspondiente. C. No se tiene en cuenta, dado que se debe acudir a la doctrina frente a dudas relacionadas con algún término. D. Prevalecen los significados de la Real Academia frente a los términos regulados en el artículo 3 del decreto 1165. Entonces, mire, 3 preguntitas, ahí se las dejo para que las revisemos. Liliana, ¿hay alguna pregunta en el chat o alguien tiene alguna duda para cerrar? Voy a verificar. Ya abrimos el espacio de preguntas en este momento, Si compañeros. alguien tiene alguna En el pregunta. chat no hay ninguna pregunta. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, estoy 5 minuticos. Yo quisiera que me aclararas, por favor, y gracias, una cosita. Dime. Siempre que se vaya a entender sobre mercancía diferente, siempre se va a lucir es
únicamente a la naturaleza de la mercancía. Cuando hablamos de, o sea, es lo que te entendí ahora, de mercancía diferente, o sea, siempre va a tener alusiones a la naturaleza, más no al universo del que pueda pertenecer esa mercancía. Te explicabas, por ejemplo, con lo de los zapatos. Dice que eran zapatos y resultaron botas, pero tienen la misma naturaleza, pero son diferentes. Entonces, ¿yo cómo lo tomo? ¿Si es mercancía diferente o no es mercancía diferente? Ahí me No, confundí pues un vea, poquito. las naturalezas son textiles, calzados, confecciones, químicos, electrodomésticos, maquinarias. Esas Como son el mundo, naturalezas. como lo universal, lo general Lo universal, exacto, lo universal, esas son ok, naturalezas. Si yo traigo a ver, digamos una confección y resulta que son blusas, pero yo voy y miro la mercancía y no son blusas, sino que son camisetas, ahí no estamos hablando de distinta naturaleza, es la misma naturaleza porque son confecciones, ¿listo? pero no es mercancía diferente, eso es a No lo es que yo me mercancía refiero. diferente, no es mercancía diferente. Sería mercancía diferente si, por ejemplo, usted no encuentra blusas, sino que encuentra telas. Ahí sí es mercancía diferente porque estamos hablando de distinta naturaleza. Pero, pero, pero viene de los textiles. Pero los textiles como tal son telas no elaboradas, no procesadas, no confeccionadas. Las confecciones ya pertenecen a una naturaleza diferente. ¿Listo? Ah, ya. Sí, porque Entonces, como al principio dijiste fue una diferencia entre celulares y computadores, pues uno entendería tecnología y sí, sí es diferente un celular a un computador. Pero ya cuando hablaste, que también mencionaste la parte de los textiles y eso, ahí fue cuando yo me confundí, porque bueno, entonces, si yo estoy hablando de mercancía diferente, ¿a qué me refiero? A la naturaleza de la mercancía en el universo como tal, de esa naturaleza de donde proviene esa mercancía, o que dentro de ese universo yo dije, son textiles, confecciones, pero yo dije que traía pantalones y resultaron camisas. no, desde que sea de la misma, o sea, pertenezcan a la misma naturaleza. Eso, la naturaleza es una definición del arancel de aduanas. Esas definiciones de naturaleza son en el arancel de aduanas. No están ni siquiera pero las naturalezas, de acuerdo al arancel de aduanas, son los de las industrias, la industria textil, la industria del calzado, la industria química, la industria de los Ah, electrodomésticos, ya. las maquinarias, esas son las naturalezas. Pero esa solamente es una partecita, distinta naturaleza. La otra es cuando se trata de otra mercancía. Cuando se trata de otra mercancía. Cuando se trata de otra mercancía, muchas veces uno tiene la idea que se trata de la otra mercancía, pero tiene que echar mano de estudios para saber si sí se trata o no se trata de otra mercancía. Me hago entender, porque es que uno no es experto en todas las mercancías. Imagínense que nosotros hemos enviado al laboratorio, por ejemplo, una, una malla que creemos que simplemente es algo metálico y el laboratorio nos dice, eso es un textil, eso es un textil metal. Entonces simplemente cuando tenemos el tema de otra mercancía, es porque nos estamos apoyando en estudios, en exámenes de laboratorio, merciológicos, entonces ahí también es mercancía diferente. Y también es mercancía diferente cuando hay errores u omisiones en los seriales. Los seriales, como les decía, son únicos e irrepetibles. Y cuando hay errores en seriales, se trata de mercancía diferente. Entonces, por ejemplo, un celular, que es que digamos que es tecnología, un celular, que el serial es 20, 30, 50, y yo veo que en todos los documentos dice 25, 40, 10. Fíjese que son electrodomésticos y son de la misma naturaleza, pero tienen error u omisión en serial. Ahí la parte de la naturaleza ya entra a un segundo plano. ¿Sí me hago entender? Sí, señor.
Entonces, y como te digo, el concepto de mercancía diferente, la división normativa y doctrina cada vez tiene que aclarar y aclarar y aclarar y aclararlo más, porque le cuento que es uno de los temas más estudiados por nosotros los aduaneros, porque cada rato, bueno, ¿eso es mercancía diferente o no es mercancía diferente? Le cuento que esta discusión queda en continuará, porque mañana o pasado mañana doctrina saca un concepto diferente, cada rato cambia su concepto. Les estoy dando lo que hasta el momento doctrina nos ha dicho que es la posición oficial de la entidad. Muchas Bueno, gracias. no, con gusto. ¿Habrá algo otra? Compañero Moisés, Liliana, Dime. recuerden lo de el día para lunes, para la próxima capacitación. Si lo dejamos Vean, yo para les voy a el pedir siguiente no día. sé ustedes qué opinan. Pues digamos que yo puedo sacar un espaciecito el lunes, aunque pues yo la semana entrante, pues para serles sincero, yo no he sacado los días de Semana Santa y los voy a sacar la próxima semana. Pero de Semana Santa no, de diciembre, imagínense ustedes. Trabajé parejo y no he sacado la semana, lo voy a sacar la semana entrante. Pero si están de acuerdo, si lo desean, podemos ver la clase el lunes. Porque el lunes todavía Moisés, espérate, hijo. Moisés, no, yo creo que es que nosotros, tú no te puedes acomodar a nosotros, o sea, tú nos estás haciendo un gran favor explicándonos, o sea, el tiempo que tú dispongas o te quede libre, pues nosotros debemos aceptar. Yo pienso que debe ser así más bien. Y agradecerte al contrario tu tiempo y tu dedicación. Tú nos dices qué día y bueno, los que se quieran conectar, ahí estaremos disponibles. Bueno, no, listo. Entonces veámonos nuevamente dentro de 15 días. De Perfecto. todas maneras, les dejo de tarea que por favor, y quiero mirar a ver quiénes son los juiciositos que me van a hacer la tarea. No, mentira, no es una tarea. Yo quisiera que revisaran todos el artículo 3º del decreto 1165 modificado por el decreto 360. Que lo revisáramos y dentro de 15 días me digan, mire, Moisés, vea, ese término que lo veo como muy complicado, no lo entiendo. Yo no entiendo yo no entiendo este. Y dediquemos los primeros 10 o 15 minutos a despejar esas dudas sobre el artículo 3º del decreto 1165. Entonces, si quiere, en este tiempo, ustedes van leyendo ese artículo 3º y van separando esos términos que de pronto los vean un poquito complicados y ahí tienen trabajo para el resto de de la otra semana. ¿Les parece bien? Perfecto, Moisés. Gracias. Bueno, Ok. Bueno, compañeros, entonces, pues dejemos por hoy. Como les digo, antes me extendí 15 minutos más y me disculpan, pero sí quería dejar este tema de los principios y las definiciones listo el día de hoy. En la próxima sesión empezamos ya de una con el régimen de importación. ¿Listo? Muchas gracias, Moisés. Compañero, muchas Gracias. gracias a ustedes. hasta luego y muchas Gracias. gracias. Noche, Que gracias. estén muy bien. Una Bueno, feliz noche. muchas bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.